Hola, estimados estudiantes. Esto es topografía de la carrera de construcción civil del Instituto Universitario de la Frontera, UFRON. Para este webinar vamos a hablar sobre el segundo módulo de la materia, sobre lo que sería la parte de escalas. Voy a compartir en este momento entonces con ustedes la pantalla del aula y algunas cosas que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces por acá vamos a ver aquí algo que vamos a tener relacionado, pero vámonos al aula en estos minutos. Entonces, por acá ustedes van a tener topografía, disculpen que esté metida aquí en novedades y anuncios del facilitador. Sin embargo, pues para recordarles novedades y anuncios del facilitador. Recuerden allí que, bueno, allí yo publico algunas cosas relacionadas con lo que sería la materia, recordatorio de webinars, que para este momento es 25 de octubre. Cambiamos la fecha por tema de conectividad con respecto a lo que sería el servicio eléctrico. El plan de webinar que está por allí, que ya lo pueden revisar. Aquí yo les invito a conectarse sincrónicamente conmigo por vía Telegram, por supuesto. Los planes de evaluación. Y bueno, la bienvenida para los que todavía no han revisado esto por acá. Bien, entonces recuerden, cuando ustedes accedan al aula de topografía, entonces irse a este foro de novedades y anuncios que lo manejo en esa manera. Cualquier duda, cafetería virtual, me pueden consultar por allí. También el Telegram, por supuesto me pueden enviar las inquietudes y dudas que tengan al respecto o cualquier comentario de valor con respecto a la topografía. En un momento pues voy a subir las conversaciones de la semana pasada, que son semanales, entonces van a estar aquí en esta carpeta. La semana pasada, el webinar pasado, hablamos del módulo 1, corte 1, con sus debidas explicaciones sobre los objetivos a cumplir, los recursos y pues la actividad. Recordándoles que se habló sobre conceptos de topografía y planimetría, esas diferencias que existen y qué recursos se manejan allí. Entonces tienen una actividad pendiente para realizar que está estipulada hasta el 7 de noviembre. Igualmente, por acá, entonces, vamos a tener el mismo estilo del día de hoy, hablar sobre los objetivos de aprendizaje del módulo, como les decía al principio, conceptos de escalas, los elementos geográficos de la topografía, que serían más elementos a nivel de conceptos de topografía, y como actividad las escalas y elementos gráficos más utilizados en topografía, y lo vamos a hacer a manera de mapa mental, que es lo que ustedes me van a ayudar un poco para darle el aporte a la materia. Entonces, revisemos el objetivo de aprendizaje del módulo 2. Entonces, aquí el objetivo es determinar la escala en topografía y sus tipos. Realmente sería, digamos, el objetivo que nos compete. Pero para ello, para revisar lo que sería la escala, entonces debemos definir, explorar conceptos del sistema de medida de ángulos, saber los ángulos topométricos, de qué trata el rumbo, el azimut, los horizontales, verticales, el sistema de coordenadas que son usadas en topografía, sistema de coordenadas tanto polares y cartesianas, perdón. Y bueno, allí haremos un resumen o una conceptualización de todos esos conceptos, valga la redundancia, que se manejan en esta cátedra y que debemos conocer un poco para comprender también todo lo que se coloca allí, todo lo que debemos aprender a utilizar. Nos vamos entonces nuevamente para el módulo 2 con T1. Ya hablamos del objetivo, eso es lo que vamos a revisar entonces. Por acá, en los recursos, ustedes pueden dar clic aquí a concepto de escalas. Tienen dos recursos acá.
y prontamente pues la sesión grabada que es donde vamos digamos, a extender un poco esta parte, que sería este webinar. Entonces, en principio, concepto de escala, que será la relación de semejanza constante que existe entre cualquier magnitud medida en un mapa y su homólogo en el terreno, ¿sí? Cualquiera que sea la dirección que se tome en un mismo mapa. Entonces, por acá, ustedes pueden dar el enlace para ampliar un poco la información sobre lo que es escala. Yo por aquí la tengo abierta, le dan aquí clic, les va a abrir este blog que nos habla del concepto de escala de manera muy interesante y muy sencilla. La escala será la relación de semejanza constante que existe entre cualquier magnitud medida de un mapa, como ya se mencionaba en el concepto anterior, y su homólogo en el terreno, cualquiera sea la dirección que tome en un mismo mapa. Es interesante porque aquí nos habla de que todo mapa, entonces, sea cual sea su fin, deberá guardar la relación biunicua entre ambos, de manera que se pueda medir en uno de ellos, ¿sí? En el mapa, y conocer la medida exacta en el otro, eh, con una simple relación de semejanza, utilizando el factor escala como denominador. Y también yo le agregaría la parte de simbologías que se manejan a nivel de esa planimetría, para entender lo que está pasando dentro de lo que sería la topografía o los elementos gráficos que se colocan allí. La escala es representada en forma de razón, donde el numerador indica la distancia del objeto en el plano, mientras que el denominador representará la distancia que tiene ese mismo objeto en el terreno. Un ejemplo que colocan acá es que si una escala 1 a 10 significa que serían, por ejemplo, ¿no? 10 centímetros, 1 centímetro equivaldría en un plano a 10 centímetros de distancia en la realidad. Por tanto, para pasar de la distancia en el plano a la distancia real, simplemente multiplicaremos por la escala. Y para la operación contraria debemos dividir por la escala utilizada. Dentro de los conceptos de escala, los más comunes que vamos a utilizar es la escala gráfica, que es la que observaremos en los planos, ¿ok? Dice acá escala gráfica, son las que aparecen construidas en el borde de casi todos los planos de mapas y planos. ¿Sí? Estas que vemos nosotros aquí en estos planos, ahorita pasamos a observar uno que les tengo por allí. Pueden ser sencillas y de transversales. Las primeras son las más utilizadas, las sencillas, haciéndose uso de las segundas cuando se precisa mayor exactitud. ¿Sí? Mayores elementos le colocan a esa escala gráfica. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a hablar aquí un poco también de la numérica antes de pasar a unos ejemplos que tengo que mostrarles con respecto a esto. Entonces, la escala de numérica se expresa por una fracción, una división indicada. De mayor sencillez, se elige siempre un numerador igual a la unidad y denominador un número cualquiera, generalmente números enteros y con numeración adecuada. Cuando se menciona numeración adecuada, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de planos de topografía, o en el caso de las escalas que se utilizan para topografía, encontraremos escalas de 1 a 500, de 1 a 1000, de 1 a 2000, de hecho, inclusive más grandes, podemos encontrar planos o mapas de 1 a 100.000 o de 1 a 10.000, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, de la dimensión que queramos nosotros observar y estudiar. Los más comunes entonces serían esos a nivel, si se quiere, de terrenos, de urbanismos, ¿ok? A medida que nosotros la escala la vamos colocando con el menor denominador, por ejemplo, una escala 1:100, una escala 1:50, ¿sí? Ya estamos hablando de terrenos o áreas específicas. Por ejemplo, pudiéramos estar hablando como de un parcelamiento, ¿sí? Un parcelamiento a nivel de lo que sería una vivienda. Cuando utilizamos escalas, por ejemplo, 1:500 o 1:1000,
pues ya estamos hablando de un urbanismo pequeño, si se quiere, donde se muestran los elementos de topografía. Elementos de topografía a nivel del terreno, pues pueden ser curvas de nivel, pueden ser los linderos, cualquier otro puntos importantes que se necesiten señalar en el terreno. Entonces allí esas escalas van a variar dependiendo del detalle. Ya cuando hablamos de escalas en cuanto a que el denominador sea más pequeño, es decir, escalas como por ejemplo 1.20, 1.10, 1.5, ya estamos hablando de planos o mapas, por decirlo de una manera conceptual, elementos gráficos que tienen que ver con el detalle, que muestran más detalles que por lo general en topografía no son, digamos, adecuados utilizarlos, porque en topografía realmente lo que vamos a ver es el tema de tierras, de terrenos, de suelo. Entonces, esas escalas que son más pequeñas, que se acercan un poco a la escala real, ya serían para detalles, ya detalles constructivos o para detalles, utilizan por ejemplo lo que serían los diseñadores industriales con el diseño de muebles, por ejemplo, o de repente observar algún elemento mecánico, en fin. Lo cierto es que para topografía, pues estas escalas que ustedes observarán acá, que se mencionan acá, que señalo aquí en la pantalla, pues son las más utilizadas, ¿ok? Entonces, con base en esto, voy a mostrarles por acá eh, una, este Google Map, ¿ok? El Google Map, entonces, fíjense por acá de lo que les decía de las escalas, de la escala gráfica. Entonces, aquí nos señala, estamos, por ejemplo, mostrando la ciudad de San Cristóbal, que esta escala está a 2 kilómetros de distancia. Entonces, cada marcaje o cada delimitación de esto, pues estaríamos, si lo vamos a medir, esto es un perímetro que se marca a 2 kilómetros, ¿ok? Sin embargo, si nos acercásemos, por ejemplo, vamos a hacerlo con el mismo scroll de del ratón, entonces vamos a tratar de ubicarnos en el sector de Barrio Obrero, que es donde está nuestro instituto. Entonces, allí fíjense que va cambiando la escala, ¿sí? Va cambiando este elemento acercándonos ya a un metraje, por ejemplo, a los 100 metros de medidas. Entonces, un cálculo estimado serían las manzanas de nuestra ciudad, que aproximadamente miden 100 metros. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de 100 metros por este lado. Bueno, aquí se ve un poco más largo, pero es un estimado, como les digo, porque se concibieron de esa manera a nivel urbano, lo que fue la parte de retícula de Damero, ¿ok? Entonces, cada cuadra va a medir 100, 100, entonces ya estamos visualizando un poco mejor si se nos presenta este tipo de planimetría, de mapa, que bueno, que en este caso del Google Map, tenemos este recurso de lo que sería el mapa como tal, ¿sí? Sin embargo, pues no presenta como tal lo que serían las curvas de nivel, sino a nivel de relieves, porque las fotografías, el marcaje de acá, pues son fotografías satelitales, pero nos ayuda bastante a la ubicación de elementos y también gracias a este elemento que tenemos aquí de escalado, pues podemos más o menos tener una noción de lo que sería eh, este mapa y estas escalas numéricas y geográficas. ¿Okay? Voy a compartirles acá para tener otra noción de otros casos, por ejemplo, de un plano que se nos presente para el terreno, para un terreno X. Entonces, ¿qué elementos poseen estas escalas geográficas y numéricas para lo que es la topografía? Fíjense estos elementos que ahorita vamos a hablar también en la guía que aparece acá. Entonces vamos a tener norte, por ejemplo, el marcaje de los nortes. Vamos a lo que ustedes ven acá son curvas de nivel y este señalamiento serían las acequias o lo que es los ríos, ¿no? Em,
este de marcaje azul, ¿no? Azul cian, ¿ok? De dónde es el recorrido de los ríos y bueno, todas las características de los terrenos a nivel de lo que sería la montaña, el relieve, todo esto, ¿ok? Y ya la parte urbanizada de lo que es nuestra ciudad. Entonces, claro, todos estos colores que ustedes ven acá es la manera como está organizada a nivel de plan de ordenanza de, o plan de zonificación, de cómo está distribuida, cómo se tipifica cada sector de nuestra ciudad. Entonces, por acá, bueno, aquí está al revés por cuestiones de impresión, ¿ok? Y pues, imagínense la escala que está, fíjense, esta escala de este plano está para imprimirse a escala 1/10.000, ¿ok? Entonces, fíjense la magnitud, se tendría que escalar a pedazos o simplemente se escala cuando lo llevamos a un ploteado, a una impresora de, digamos, de grandes dimensiones, entonces pues se escala conforme a lo que necesitemos de terreno o de ubicación. Entonces por acá, les iba a mostrar que esta es la manera como se zonifica según el plan de zonificación de la ciudad en varios ambientes, en varios ámbitos que le llaman R1, 2, 3, ¿sí? Está la parte del centro cívico, cómo se configura, la zona histórica. Está también urbanizaciones de bajos ingresos como las UBI, servicios industriales, zonas industriales, las zonas de reserva, que son también importantes, de protección, ¿ok? Entonces todo esto está, digamos, actualizado hasta el 2008 a través de este plano que lo da el Consejo Municipal, que es concerniente de la Alcaldía Municipal. Y bueno, aquí está, se colocan lo que es la ubicación en carreras y calles y la altura de topografía, lo que sería la altitud, ¿ok? Entonces, por allí está esto que, como les digo, pues también se señalan lo que son las curvas de nivel. ¿Ok? Vamos a ver cómo está distribuido esto. Fíjense, tienen ustedes acá pues todas las zonificaciones, cuáles son las construcciones. Estos son a nivel de capas que se trabaja para tener un poco más de organización. Pero bueno, aquí está más o menos esto. Entonces, aquí tienen los nortes, ¿sí? Como las paralelas. Y aquí tenemos por acá, un poco más abajo que quería mostrarles, tenemos la coordenada del este. Entonces, los planos o los mapas topográficos se manejan a través de esas coordenadas, coordenadas norte y coordenadas este. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué, de qué origina esto, de dónde origina esto. Les comparto entonces nuevamente la pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro más o menos los conceptos de escala que se trabajan en topografía. Entonces, nuevamente, para revisar el módulo, nos vamos a la parte principal, al bloque general. Entonces van a tener esta página para revisar. Entonces, van a encontrar ya el concepto de escala aquí para la página del blog, donde nos dice estos de escala numérica, de escala geográfica. Luego, ustedes van a darle clic a elementos geográficos de la topografía. En elementos geográficos de la topografía van a encontrar esta guía elaborada por mí. Esto fue para mayo 2021, la actualicé. Entonces ustedes la pueden descargar a través de este icono que aparece acá. Vamos a ampliarla un poco. Vamos a ir aquí para que se vea un poco más. Entonces, ustedes la pueden descargar. Vamos a ver así. Aquí nos habla de los elementos geográficos de la topografía. Hice un compilado en el cual ustedes en la actividad pues me van a ayudar un poco a ampliar y a colocar ciertas imágenes con respecto a esto. Entonces, en elementos geográficos de la topografía habla que los sistemas de referencia empleados en topografía consideran a los planos del meridiano
del horizonte y el vertical. Estos planos se utilizan para proyectar sobre ellos los objetos geométricos, para conocer su posición en 2 o 3 dimensiones. Aquí ya estamos hablando de sistemas de coordenadas. Y esos sistemas de coordenadas son el eje de las X, todo lo que va en el eje de las X, en el eje de las Y, y cuando hablamos de altura, pues estamos hablando del eje Z. Entonces, por eso se habla de 2 o 3 dimensiones. Entonces, algunos conceptos y generalidades, corrijo, manejado en terminología de topografía y aplicada a la construcción civil. Bien, entonces en esta guía que les presento, ustedes van a encontrar elementos biográficos de la topografía. Digamos, es un compilado de conceptos que les va a ayudar a realizar la actividad del módulo 2 y que, bueno, de alguna manera pues será aporte para ustedes y para la materia. Acá, entonces, tenemos elementos biográficos de la topografía. ¿De qué tratan? Ejes polares, el ecuador, los meridianos, ¿ok? Los paralelos también hablamos de ello y algunas características. Van a también a encontrar los sistemas de representación más usados en topografía. Entonces, aquí en los sistemas de representación se describe un poco de qué trata, de por qué el nombre de topografía, ¿sí? Su origen y el hecho de los sistemas justamente de representación, porque es la importancia. Entonces, tenemos uno que sería los levantamientos, que es un primer paso, que es un primer procedimiento. ¿Cuáles serían las características del dibujo de la topografía? ¿Ok? ¿Cuáles son los símbolos convencionales que se manejan? Un cuadro de construcción. El dibujo del croquis, que es importante a la hora de lo que serían los sistemas de representación. Mapas y planos topográficos, ¿ok? ¿Cuáles son, según qué clases de planos están dentro de lo que sería, lo que se manejan las escalas? Clases de mapas y planos, mapas generales, mapas temáticos y específicos, de qué tratan ese tipo de mapas, los planos y lo que debe aparecer en un plano topográfico, que lo mencionamos en la parte anterior, algunas cosas que deben estar allí. Además, por supuesto, de las curvas, pues fíjense que aquí nos habla también de lo que es la importancia de la colocación del norte y pues signos convencionales. Está el sistema también de medida de los ángulos, que lo van a revisar, el sexagesimal, centesimal, una medida simple, medida por ángulos, ¿ok? Ya sea por repetición, reiteraciones, ciertos conceptos que van allí. También se habla de los ángulos topográficos, como lo son el rumbo y el azimut. Entonces, aquí algunos elementos característicos de lo que sería el rumbo y las características del por qué se deberían tomar en cuenta en topografía. Igualmente los tipos de rumbo, aquí hablamos del azimut, como les decía, cuáles serían esas diferencias entre azimut y rumbo, ¿ok? Los ángulos horizontales, la clasificación de ángulos positivos, los negativos, los internos, los de externos y de flexión, los ángulos verticales, de qué tratan, tanto a nivel de elevación y de depresión, los sistemas de coordenadas más usadas en topografía. Entonces aquí también una conceptualización en cuanto a polares, a cartesianas, y esta bibliografía que les dejo por acá en esta guía de topografía de elementos geográficos. Entonces ustedes van a revisar esto y con base en esto, con base en esta guía que les he dejado acá, entonces ustedes regresan al módulo del corte 1 o del primer corte, se van a la actividad y fíjense que van a desarrollar es un mapa mental. Entonces en el mapa mental y conceptual van a ubicar escalas, concepto de escalas, elementos geográficos que se utilizan en la terminología topográfica, los sistemas de representación más usados en topografía, los sistemas de medidas para ángulos, los ángulos topográficos y el sistema de coordenadas usadas en topografía.
Para el desarrollo, la actividad puede, por supuesto, deben ayudarse del concepto de escala, del recurso concepto de escala. Deben ayudarse también de la guía de estudio de elementos geográficos de topografía. Y asimismo, si ustedes pueden ubicar otra bibliografía, pues bienvenida va a ser. Entonces, dentro de ese mapa mental que ustedes van a hacer, a esto se refiere, dentro del mapa mental, entonces van a colocar breves conceptos y también se van a ayudar de las imágenes referidas a cada concepto. Y generalidades que estén allí escrito, pueden ser también las características más representativas. Aquí les digo que pueden realizar esa actividad a través de un mapa de presentación online, por ejemplo, una página como Prezi, como Goncourt, como Canvas, pues las pueden manejar. De manera que en esta tarea en línea, ustedes simplemente van a colocar el enlace, ¿ok? Déjenme ponerme aquí como estudiante. También, si ustedes desean, es opcional lo que les estoy diciendo, que utilicen este tipo de plataforma, pero es, digamos, una manera sencilla para hacerlo. La otra es que utilicen el programa de PowerPoint y allí elaboren su mapa mental, su mapa mental conceptual, o sea, es uno solo, y luego lo convierten en PDF y lo suben también acá, lo adjuntan. Entonces, ¿qué se va a evaluar? El contenido en texto, o sea, es decir, todo lo que se les solicita a nivel de lo que es la conexión de esos conceptos y texto con imágenes, eh, basado, pues, por supuesto, en los recursos. Aportes gráficos, 4 puntos para cada concepto que se coloque allí, ¿ok? No son 4 conceptos, es decir, son todos los conceptos que se manejan dentro del sistema de medida y elementos geográficos y, por supuesto, de escala para la topografía. Y a cada concepto, pues, colocan una imagen de referencia. Y la creatividad que manejen allí con respecto al mapa mental conceptual. Ajá. Por acá, entonces dice que la entrega es hasta el 7 de noviembre del 2021, que es el cierre también del primer corte. Entonces, aquí ustedes le dan aquí a este botón, agregar entrega. Igual que el anterior, entonces les va a salir un cuadro de diálogo donde ustedes van simplemente a colocar el enlace. ¿Ok? Pueden decir algo aquí escriben algo que los represente. Si lo hicieron en PowerPoint, pues pueden adjuntar los archivos por acá. ¿Ok? Entonces le dan aquí agregar, subir un archivo, seleccionan un archivo. Por ejemplo, vamos a buscar un archivo que yo tenga por acá en el escritorio. Vamos a ver aquí, materiales técnicas de dibujo, por ejemplo. Entonces aquí puede ser mapa, ustedes le colocan mapa mental conceptual, topografía y pueden colocar su nombre, Uribe, en mi caso, y lo envían, suben el archivo. ¿Ok? Entonces esperan un poco a que cargue. Obviamente una vez elaborado esto, pues ustedes lo pueden subir de esta manera como les estoy explicando. Esperan a que cargue un poquito la plataforma. Y bueno, aquí les va a aparecer, una vez que cargue, va a aparecer en este cuadro que dice de adjuntos de archivo. Aquí viene, mapa mental. Y le dan guardar cambios. Y lo envían perdón, al aula. Si fuese, por ejemplo, que lo hicieran en un programa, por ejemplo, Canvas, vamos a abrirlo acá un momentico, Canvas. Si lo hicieron en Canvas o en un Goncourt, entonces pues ustedes simplemente lo que van a hacer es compartir el enlace. Entonces, a ver.
Una vez que lo crean, aquí inician sesión, por ejemplo. Si no han abierto Canvas, pues hacen su registro correspondiente. Por ejemplo, si ya tienen lo que es el Gmail, pues inician la sesión con su Gmail. Está un poquito cargado. Okay, bueno, lo que quiero significar con esto, para ver si me cargo aquí un momento, que ustedes pueden, una vez realizado el mapa mental en Canvas o cualquier otro programa que ustedes elijan hacer mapas mentales, ¿ok? Me gustaría mostrárselo, pero es que está muy pesada el internet. Entonces, ustedes se van aquí otra vez a la actividad una vez que lo terminen y lo que hacen es copiar el enlace y lo pegan. ¿Ok? Entonces, allí yo lo puedo revisar perfectamente. Entonces envían, le dan guardar cambios, sin necesidad de adjuntar el archivo. ¿Ok? Entonces esa es la idea con la actividad de topografía. Bueno, también quería mostrarles por acá que había, vamos a cerrar acá para que no me pese tanto. Entonces, hay también un elemento dentro de lo que es el, el Internet y dentro de Google, el Google Earth. Entonces aquí pues podemos utilizar este app, le dan aquí a ejecutar Google Earth y bueno, allí pueden ustedes verificar ciertos elementos o los elementos que están a nivel de conceptos de lo que serían los sistemas geográficos, ¿ok? Y la parte, por supuesto, de escalas, tanto escalas gráficas como numéricas, ¿ok? Entonces, bueno, se los dejo por aquí para que sea de su interés. Recordarles que si tienen alguna duda con respecto a las actividades, pues está en la cafetería virtual y el chat de Telegram para cualquier duda con respecto a eso. Y bueno, eh, haciendo todo lo que tenía que decir por el día de hoy, pues me despido y gracias por su atención.